El mundo antiguo medía la grandeza por la fuerza. Los reyes eran recordados por guerras, conquistas y sangre derramada. Pero en Israel surgió un rey diferente. Su nombre no se extendió por batallas, sino por sabiduría. Salomón no conquistaba territorios, conquistaba pensamientos. Mientras otros levantaban ejércitos, él levantaba discernimiento. Mientras las naciones crecían por la espada, Israel crecía por la inteligencia que Dios había puesto en un hombre. Su fama cruzó fronteras. Mercaderes repetían su nombre. Gobernantes enviaban mensajeros. Todos buscaban respuestas. Porque Salomón no solo hablaba, revelaba, y Jerusalén comenzó a convertirse en el centro del mundo. Salomón comprendía la naturaleza, los tiempos y el corazón humano. Nada quedaba oculto ante su discernimiento. Desde tierras lejanas comenzaron a escucharse rumores. Decían que ningún enigma resistía su mente. Entonces la reina de Sabá decidió viajar, meses atravesando desiertos, solo para comprobar si aquella sabiduría era real. Llegó con preguntas difíciles, pero Salomón respondió a todas, y ella declaró admirada: «No me contaron ni la mitad». La visita de la reina confirmó algo extraordinario. Israel se había convertido en un centro mundial de conocimiento y honor. El nombre de Salomón ahora era reverenciado entre reyes. Pero su mayor demostración de devoción aún estaba por venir. Salomón decidió construir una casa para el Señor. No un santuario común, sino un templo digno del Dios Altísimo. Reunió los mejores materiales de la tierra. Cedros del Líbano fueron traídos. Oro puro cubriría las paredes. Piedras gigantes serían esculpidas en silencio para preservar la santidad del lugar. Fueron años de construcción, dedicación absoluta, trabajo minucioso. Cada detalle era reverencia. Cada espacio apuntaba hacia Dios. Cuando el templo quedó terminado, Israel se reunió para la dedicación. Los sacerdotes llevaron el arca al lugar santísimo. Y entonces ocurrió algo sobrenatural. Una nube llenó el templo. La presencia de Dios descendió con tanta intensidad que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Era la aprobación divina. Era el punto más alto espiritual de Israel. Salomón ahora lo tenía todo: sabiduría, riqueza, honor y la presencia manifiesta del Señor. Pero la cima siempre esconde un peligro invisible. El templo estaba en pie. Israel vivía en paz. Las riquezas aumentaban. La fama de Salomón seguía creciendo. Todo parecía perfecto. Pero hay un peligro silencioso que nace cuando un hombre alcanza la cima. Cuando ya no hay guerras que pelear. Cuando no hay amenazas visibles. El corazón comienza a relajarse. La dependencia disminuye. La vigilancia se debilita. El alma se acostumbra a la gloria. Salomón aún era sabio. Aún era honrado. Aún era admirado por las naciones. Pero algo invisible comenzaba a cambiar dentro de él. El mismo rey que un día pidió sabiduría con humildad, ahora empezaba a confiar más en sí mismo que en Dios. Y toda caída espiritual comienza así, no con rebelión repentina, sino con pequeños desvíos silenciosos. Primero el corazón deja de vigilar, luego la obediencia se debilita, y finalmente el alma busca satisfacción fuera de la voluntad del Señor. La prosperidad comenzó a adormecer a Salomón. El lujo lo rodeaba, el poder lo envolvía. La admiración alimentaba su ego. Seguía en el trono, pero ya no completamente rendido. Y cuando el corazón se divide, la caída ya empezó. Con el paso del tiempo, Salomón firmó alianzas con otras naciones. Tratados que traían paz, pero también influencia espiritual peligrosa. Se casó con mujeres extranjeras, princesas de pueblos que no adoraban al Dios de Israel. Al principio parecía diplomacia, una estrategia política. Pero Dios ya había advertido. Ellas desviarían su corazón. Y poco a poco ocurrió. Salomón permitió costumbres paganas en el palacio. Altares levantados para agradar a sus esposas. El hombre que construyó un templo al Señor ahora toleraba a otros dioses. Su sabiduría permanecía, pero su fidelidad disminuía. No era ignorancia, era desobediencia consciente. Salomón sabía, pero eligió permitir. El corazón que fue entero ahora estaba dividido. Y la idolatría nunca se detiene hasta gobernar completamente. La caída no fue inmediata. El reino seguía fuerte. El templo seguía en pie. Pero espiritualmente, Dios comenzó a retirarse en silencio. Sin juicio visible. Sin advertencias públicas. Solo silencio. Y cuando el cielo calla, algo grave ha sucedido. Altares paganos surgieron en Israel. La pureza espiritual se corrompió.
Salomón aún tenía corona, pero ya no tenía presencia. El hombre más sabio empezaba a perder lo que lo hizo grande, la comunión con Dios. El oro aumentó, la plata se volvió común, el lujo lo rodeó por completo, y junto con la riqueza llegó la autosuficiencia. Cuanto más poseía, menos dependía. Cuanto más era exaltado, menos buscaba a Dios. Nada lo llevaba a clamar, nada lo hacía humillarse. La prosperidad reemplazó la reverencia. Era una caída interior, silenciosa, peligrosa. Las mujeres trajeron dioses extraños, y Salomón permitió altares en Jerusalén. No abandonó a Dios de golpe, solo dividió su corazón. Pero Dios no acepta ser parte. Exige totalidad. Salomón gobernaba naciones. El favor divino comenzó a retirarse. La protección disminuyó, y surgieron adversarios. El reino se debilitó internamente. No era guerra visible, era juicio espiritual. Cuando el líder cae, la nación sufre. Tenía riqueza, pero no paz. Tenía gloria, pero vacío. Nada llenaba su alma. El hombre que lo tuvo todo perdió lo esencial. Sabiduría sin Dios es peso. Riqueza sin presencia es vacío. Al final comprendió su error, y escribió con dolor: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El lamento de un hombre que ganó el mundo, pero perdió su corazón. Tras su muerte, Israel se fracturó, porque un corazón dividido nunca sostiene un reino entero. No basta comenzar bien, no basta tener dones. La fidelidad hasta el final es lo que preserva la grandeza. El rey que silenció los sabios no pudo silenciar sus propias pasiones. El constructor del templo permitió altares dentro de su alma, y su historia queda como advertencia eterna. La caída más peligrosa no ocurre afuera, ocurre dentro. Salomón había pedido sabiduría, pero nunca pidió dominio sobre su propio corazón. El hombre que podía discernir pensamientos, resolver conflictos imposibles y gobernar una nación entera no supo gobernar sus deseos más íntimos. La Escritura revela que amó a muchas mujeres extranjeras, y ese amor no fue simple afecto, fue apego, influencia, inclinación silenciosa. Lo que comenzó como emoción terminó moldeando decisiones espirituales. Porque incluso el corazón del hombre más sabio puede ser engañado. Cada matrimonio representaba una alianza política. Cada alianza traía costumbres. Cada costumbre traía a dioses. Salomón creyó que su sabiduría era suficiente para mantenerse firme. Pensó que podía convivir con influencias paganas sin ser contaminado. Pero nadie juega con fuego espiritual sin quemarse. Lo que parecía estrategia diplomática se transformó lentamente en corrupción interior. El número era alarmante: 700 esposas y 300 concubinas. 1000 voces distintas habitando en el palacio. 1000 influencias espirituales rodeando al rey. Cada mujer traía su cultura, su fe, sus tradiciones. Cada una reclamaba espacio en la vida del monarca. Y el corazón de Salomón comenzó a fragmentarse. Ya no pertenecía por completo a Dios. El problema no fue inmediato ni visible. Salomón no abandonó al Señor de un día para otro. Simplemente dejó de ser exclusivo. Permitió otros altares, aceptó otras adoraciones, toleró lo que antes habría rechazado. Y cuando Dios deja de ser el único en el corazón, el alma comienza a oscurecerse lentamente. Las esposas pidieron lugares para honrar a sus dioses. Pequeños altares, pequeñas concesiones. Pero delante de Dios, lo pequeño nunca permanece pequeño. Lo que se permite en silencio crece en poder. Jerusalén, la ciudad del templo, empezó a llenarse de adoraciones paganas. El mismo rey que había construido la casa del Señor ahora promovía lo que Dios había prohibido. No fue una rebelión abierta, fue una traición silenciosa. Primero se inclinó el corazón, luego siguieron las acciones. Y aunque nadie más lo notara, Dios lo veía todo. Los nombres de dioses extraños comenzaron a escucharse en Israel: Astarte, Milcom, Quemos. Adoraciones que Dios había condenado ahora tenían espacio en la nación elegida. El rey sabio permitió lo impensable. La Biblia registra una de las frases más tristes de toda la historia real de Israel. El corazón de Salomón no fue perfecto delante del Señor su Dios. No perdió inteligencia, perdió fidelidad. Y para Dios, la lealtad vale más que cualquier don. Entonces vino la palabra de juicio. Dios anunció que el reino sería dividido. No por errores administrativos ni militares, sino por idolatría. Desde ese momento el favor comenzó a retirarse, la protección disminuyó y la estabilidad se quebró. Cuando Dios se aparta, ninguna grandeza permanece firme. Adversarios se levantaron contra Israel.
Rebeliones surgieron. El reino que antes era fuerte empezó a fracturarse desde dentro. Salomón dejó riquezas inmensas, pero también dejó una herencia espiritual quebrada. Su pecado no terminó con él, alcanzó generaciones. Así cayó el hombre más sabio de la tierra. No por ignorancia, sino por concesiones. No por falta de conocimiento, sino por un corazón seducido. La idolatría no entró por la puerta principal del reino, entró por el corazón del rey. Y su historia permanece como advertencia eterna. Aquello que primero roba tu devoción, tarde o temprano terminará robando tu destino. Salomón murió rodeado de riquezas, pero vacío de gloria espiritual. El hombre que una vez había sido el más cercano a Dios terminó dejando un reino debilitado, dividido y espiritualmente contaminado. Su sabiduría no desapareció, pero ya no tenía autoridad, porque la autoridad espiritual no nace del conocimiento, sino de la obediencia. Después de su muerte, lo que Dios había anunciado se cumplió con precisión dolorosa. Israel se partió en dos. 10 tribus se rebelaron. El reino glorioso heredado de David fue desgarrado por la desobediencia de su hijo. La caída de Salomón no fue solo personal, fue nacional, fue histórica, fue generacional. El pecado de un líder siempre trasciende su propia vida. Altares paganos permanecieron. Influencias extranjeras continuaron. El corazón dividido del rey se convirtió en una nación dividida. Lo más trágico no fue perder el trono, fue perder el favor de Dios. Porque cuando Dios se retira, la protección desaparece, la unidad se rompe y el futuro se vuelve incierto. Salomón había escrito proverbios sobre pureza, fidelidad y temor del Señor, pero terminó viviendo lo contrario de lo que enseñó. Su vida se convirtió en la mayor contradicción de la Biblia. El hombre más sabio fue vencido por su propia debilidad, y su legado quedó marcado para siempre como advertencia. No importa cuánto Dios te entregue. Si tu corazón se aparta, todo puede desmoronarse. Salomón comenzó con gloria, terminó con silencio, comenzó con obediencia, terminó con concesiones, comenzó edificando el templo, terminó edificando altares paganos, y su historia grita a todas las generaciones. La mayor tragedia no es no tener sabiduría, la mayor tragedia es tenerla, y no vivir conforme a ella, porque un corazón dividido siempre destruye lo que una mente brillante construyó. Tras la muerte de Salomón, Israel dejó de ser un solo cuerpo. El reino se partió como una vasija quebrada. 10 tribus se separaron. 2 permanecieron en Jerusalén. La división política revelaba una ruptura mucho más profunda, una fractura espiritual heredada. Jeroboam temía perder al pueblo. Sabía que Jerusalén aún guardaba el templo del Señor, y en lugar de conducirlos de vuelta a Dios, decidió crear una alternativa, una adoración más fácil, más cercana, más cómoda, pero lejos de la verdad. 2 becerros fueron levantados, uno en Betel, otro en Dan. Israel volvió a una imagen antigua de idolatría. El mismo error que provocó juicio en el desierto ahora resurgía oficialmente. El pueblo ya no necesitaba subir a Jerusalén. Ahora podía adorar sin obedecer. Jeroboam no negó a Dios, solo lo mezcló. Una fe distorsionada, una verdad contaminada. El pueblo creía honrar al Señor mientras caminaba hacia corrupción espiritual. El cielo comenzó a guardar distancia. Israel tenía religión, pero no comunión. Altares llenos, corazones vacíos. La nación vivía externamente, pero espiritualmente agonizaba. Dios levantó profetas. Voces de advertencia clamaron contra los altares falsos. Llamaron al arrepentimiento, pero el corazón del pueblo se endureció. Todo comenzó cuando Salomón permitió pequeños desvíos en privado. Ahora esos desvíos dominaban públicamente la nación. La corrupción se volvió hereditaria. La desviación se transformó en cultura. Y la historia dejó una advertencia eterna. Un solo corazón desviado puede alterar generaciones enteras. La infidelidad espiritual nunca es privada. Siempre deja un eco que atraviesa el tiempo.